buenas, amigos de Andorreando por el Mundo. Estamos en Chisinau, la capital de Moldavia. Moldavia, su nombre oficial, República de Moldavia. Es un país situado en el suroeste de Europa. Limita al norte y al oeste con Ucrania y al oeste con Rumanía. Ocupa una superficie total de 33.843 km². Chisinau es la capital de Moldavia, siendo el principal centro comercial e industrial del país. Ocupa una superficie de 123 km² y a una altitud media de 85 metros sobre el nivel del mar. La ciudad está localizada en el centro del territorio de Moldavia. Chisinau no es una de las ciudades más atractivas del mundo, pero eso sí, una de las más baratas de Europa. Aquí podrás disfrutar de visitas culturales y rica gastronomía. Bienvenidos a Chisinau. La Catedral Metropolitana Natividad del Señor es la principal catedral de la Iglesia Ortodoxa de Moldavia, construida entre 1830 y 1836. La idea de edificación de este templo fue de Gabriel Vanulescu Bodone, pero la primera piedra se colocó 9 años después de su muerte. El arquitecto Abraham Melikot fue el elegido por concurso. Utilizó el estilo neoclásico tardío para la edificación, construido en piedra y ladrillo, con 3 altares, uno principal, la Natividad del Señor, y 2 altares laterales. El templo sufrió daños en el terremoto de 1940 y luego durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia ha sufrido reformas y algunas reconstrucciones. Frente a la Catedral Metropolitana Natividad del Señor está la Torre del Reloj, el campanario construido al mismo tiempo que la catedral. Quedó destruido en 1960, el nuevo era erigido en 1998. Es una réplica exacta del campanario original. La torre consta de 4 plantas, en la base hay 2 capillas, situada a unos 40 metros de la Catedral Metropolitana Natividad del Señor. El Arco del Triunfo de Chisinau, antiguamente conocido como las Puertas Santas de Chisinau, rinde homenaje a la victoria del ejército imperial ruso en la Guerra Ruso-Turca de 1828-1829. Erigido entre 1840 y 1841, consta de 2 niveles, de planta cuadrada, muestra una estructura de 13 metros de altura, anchura de 10 metros, tiene 4 pilares de diseño corintio. En el interior del arco hay una campana de más de 6 toneladas de peso, fundida con el metal de los cañones turcos que se capturaron durante la mencionada guerra. También verá un reloj mecánico. Este fue incorporado en la década de los 90 del siglo pasado. El arco ha sido declarado monumento arquitectónico de importancia nacional, así como en el registro de monumentos de la historia y la cultura de Chisinau, formando parte del complejo de la Catedral de la Natividad. Esteban el Grande fue príncipe de Moldavia entre 1457 hasta su muerte en 1504, considerado como el miembro más destacado de la Casa Real Moshav, conocido por haber erigido un gran número de monasterios e iglesias, algunas de estas dedicadas a los santos mártires militares. Consiguió ganar 34 de las 36 batallas que libró con poderosos estados. La victoria más prestigiosa de Esteban fue sobre el Imperio Otomano en 1475, en la batalla de Vaslui. En la ciudad de Chisinau podemos ver el monumento a Esteban el Grande, en honor a este héroe del país, obra del arquitecto Alessandro Palmadeala, en 1923. El monumento quedó finalizado en 1927 y se inauguró el 29 de abril de 1928. El Jardín Público Esteban el Grande es el parque más antiguo de Moldavia. Ocupa una superficie de 7 hectáreas, diseñado originalmente en 1818 por ingenieros militares rusos durante el reinado de Alejandro I. El parque a lo largo de la historia ha sufrido varios cambios de nombre. Cuenta con 7 entradas alrededor de su perímetro. Alberga unas 50 especies de arbustos y árboles.
algunos de estos ejemplares con más de 200 años. Dentro del parque está el Callejón de los Clásicos. En 1958 se colocó la primera piedra de este callejón. Aquí están los bustos de poetas y escritores más importantes de Moldavia y Rumanía. El Boulevard Esteban el Grande lleva el nombre del gran héroe nacional de Moldavia. Es la avenida principal de Chisinau. Aquí encontrará los principales edificios gubernamentales del país, como el Parlamento de Moldavia, la Casa del Gobierno, el Palacio Presidencial, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Moldavia, el Arco del Triunfo, bancos, casas de cambio, restaurantes, bares, cafeterías, etc. El Museo Nacional de Arte de Moldavia, fundado en 1939 por el escultor Alexandru Plamadeala y August Bayaire, pintor francés y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Chisinau. En el museo se exponen más de 30.000 obras, ofreciendo una visión completa del desarrollo de las bellas artes de los siglos XV al XXI. Constantemente muestra exposiciones de arte europeo, ruso y oriental. El Museo Nacional de Historia de Moldavia, creado el 21 de diciembre de 1983. La institución a lo largo de la historia ha sufrido varios cambios de nombre, hasta adoptar el actual. Albergado en el antiguo edificio del Liceo Regional de Chisinau, hoy el museo custodia más de 340.000 piezas del patrimonio cultural del país. El centro está estructurado por secciones: científica, historia antigua, arqueología, historia medieval, de Basarabia, contemporánea y tesoros. El Museo Nacional de Etnografía e Historia Natural de Moldavia, en 1889, es cuando Censevea de Besarabia organiza la primera exposición agrícola e industrial, que sirvió de base para la fundación de la institución museística. Este museo es el más antiguo de toda Moldavia. Su nombre ha cambiado varias veces a lo largo de la historia. Hoy alberga una enorme colección de casi 135.000 objetos expuestos. La exposición permanente Naturaleza, Humano, Cultura ocupa una superficie de 2.000 metros cuadrados. También cuenta con una sala destinada a exposiciones temporales. El Parque Valea Morilor, creado en 1950. Este se extiende a lo largo de 114 hectáreas y el lago en sí cubre un área de 34 hectáreas. Dentro del parque hay un teatro, zona infantil, espacio para hacer deportes, caminar, playa, estación de botes, etc. El Museo de Historia Militar atesora una colección de más de 20.000 artículos, fotografías, documentos y artefactos militares. Estas piezas han sido reunidas por el personal del museo, entre los residentes de Chisinau y otras procedentes del Ejército Nacional. El museo hace un recorrido desde la época antigua y las guerras daco-romanas hasta la época medieval y moderna. Encontrará exhibiciones sobre la guerra ruso-turca, la Primera y Segunda Guerra Mundial y el periodo intermedio.
la Catedral Católica Romana de la Divina Providencia. La Comunidad Católica Romana de Chisinau se formó a finales de la década de 1830. 10 años más tarde, en 1840, la comunidad construye un lugar santo, gracias a sus propias aportaciones económicas. El proyecto de la iglesia fue aprobado en San Petersburgo. Muestra un templo de estilo neoclasicismo, tardío, influenciado por la arquitectura del Renacimiento italiano. El complejo conmemorativo de la Eternidad, inaugurado el 9 de mayo de 1975, con motivo del 30 aniversario de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, muestra una pirámide de 25 metros de altura. En el centro del monumento arde una llama eterna. El monasterio de San Gran Martín Teodor Tirón, monumento arquitectónico de importancia nacional e inscrito en el registro de monumentos de historia y cultura de Chisinau, construido a las afueras de la ciudad de Chisinau entre 1854 y 1858 por los hermanos Teodor y Anastasio. Templo de piedra blanca con 9 cúpulas doradas. Es el único convento de monjas en el territorio de Chisinau. Los fundadores del lugar santo, los hermanos Teodoro y Anastasio, están enterrados cerca del muro sur. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y X, el antiguo Twitter.